Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Escuche bien, hermano. Iba a entrar a la introducción de los dos temas que habitualmente traemos. Siempre dividimos estas prédicas en dos para que usted se goce y tenga victoria. Amén. Escuche bien. Vamos a empezar en la primera parte del mensaje. Escuche bien, hermano. El domingo pasado, el tema que traímos tiene que ver con el porqué de las cosas. Mucha gente dice que ¿para qué? No se pregunte por qué, sino para qué. No, escuche bien. Vamos a ser objetivos. Vamos a dejar un poco las cosas que no vienen de Dios, porque muchas de las ideas de los predicadores de hoy día están basadas en cosas que el hombre habitualmente, ¿verdad? Ha adoptado de la psicología, de la hermenéutica, de todas esas cosas. Pero hay que preguntarse un porqué. Y a partir del porqué, usted sabe, usted inicia, usted empieza, usted desarrolla, usted comienza el porqué. No siempre, lo que pasa es que el ser humano tiene la costumbre de que al preguntarse por qué, de cualquier X o Y cuestión, el por qué, ¿verdad? Entonces las personas dicen, no, porque hay pecado, están los amigos de Job, y están toda esa gente que vienen a culparte. Pero el por qué simplemente tiene una lección. Ahora mismo la palabra dice, escuche bien, la palabra dice que el Padre ha decidido desarrollar en nosotros la imagen de Cristo. Y ahí viene, ¿por qué? Porque Él es el varón perfecto. Si yo fuera a responder ¿para qué? Pues sería para salvarte, pero ya eres salvo por gracia, no por obra para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es la imagen del varón perfecto. Y lo seguirás a Él. Imíteme a mí como yo imito a Cristo, un hombre que ni siquiera andó con Cristo. Pero por el Espíritu anda con Cristo. Se lo dijo el apóstol Pablo. La mayoría de los por qué que Dios nos quiere enseñar a nosotros es cuando yo me he dado cuenta que el ser humano, el espíritu del anticristo que está en la iglesia, el ser humano, los demonios, los ángeles, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, lo que quieren es distorsionar lo que Dios nos dejó. No hay nada mejor que eso, lo hicieron en el huerto del Edén y lo hacen todos los días con el ser humano. Te distorsionan la imagen de una persona, de X o Y cosas. Sea idea, persona, tema, lo que sea, lo distorsionan. Escuche bien. Lo que Dios nos dejó, lo distorsiona. Lo ponen borroso. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Y es ahí donde ese humanismo, ese corazón de hombre se mete y quiere que las cosas, siempre hay una competencia entre quién entiende mejor que qué, quién lo hace mejor que quién lo hace más rápido que qué, cosas así. Escuche bien. Cada persona tiene una forma de ser. Pero constantemente el ser humano como que quiere irse por encima de otro. Terrible eso. Y aquí es donde vengo. El cristiano, llamado por el Espíritu de Dios, semejante a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser así. Porque el apóstol Pablo dejó establecido que tú tengas
en concepto a tu hermano, más alto concepto a tu hermano de ti, y él tenga alto concepto de ti como de él. O sea, que para crear un equilibrio, mi hermano sabe más que yo. Pero entonces para crear ese equilibrio, él tiene que pensar que yo sé más que él. O que él es más que yo. Y yo pienso que yo es más que él. Y cuando tú ves, entonces hay un respeto mutuo. Nadie está en una competencia. Nadie está en un tirijala. Nadie está en quién es mejor que quién alcanzó mejor que quién. Nadie está en quién está por encima de quién. Amén. Hay un respeto mutuo. Hay un respeto equilibrado. De ese equilibrio carece el mundo. Porque el mundo está sometido por afanes. El mundo está sometido por pasiones. Las pasiones la Biblia la describe que son deshonestas, ingratas, egoístas. No tienen dominio propio. Son inmorales. Y las pasiones salen de las concupiscencias, de los vicios. Y ahí es donde está Satanás reinando. Y haz lo que tú quieras, haz lo que yo quiera, yo soy así, yo marco un parámetro. No hay límite, no hay respeto. El respeto sale de la ley de Dios. Escuche bien. Si una persona se enferma, no necesariamente está enferma porque pecó. A veces la gente necesita sentir lo que otros sienten. Si una persona pierde su trabajo por cosas ajenas a su voluntad, no significa que la persona está bajo una maldición, un juicio. Simplemente el por qué, porque a veces hay que ponerse en el lugar de otras personas. Así es esto. A veces se quedan calvos porque son gente que tienen que aprender, ¿verdad? No estoy diciendo que todo es así, pero la mayoría de las cosas que la sabiduría de Dios yo he aprendido es que a veces la burla, hay gente que se burlan de los calvos, hay gente que se burlan de los gordos, las personas obesas, hay gente que se burlan de los homosexuales, hay gente que se burlan de la pobreza, hay gente que se burlan de algún tipo de impedimento. Y no es que Dios castiga a la gente con vara y fuete y coge vía por ahí, te permite esas cosas para que entonces tú las tengas. No es eso. Es que tienes que entender el lugar de otras personas. ¿Y saben qué? Adivinen qué. Adivinos no entran, pero es en una forma jocosa, hipotética de pronunciarlo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Escuche bien. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, escuche bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo, al igual que otros versículos, están diciendo algo. Dios, el Padre, tomó a Jesús y lo puso en el lugar del hombre que no podía hacerlo. ¿Sabe? Jesús tomó una posición que el hombre no la podía hacer. Tuvo que venir Dios a tomar tu lugar, a tomar mi lugar. Y el Señor sabemos que nunca pecó, pero cargó con el pecado. No pecó voluntariamente, pero en su cuerpo llevaba el ADN del pecado por causa de María, que nació en vientre de mujer. O sea, adoptó el pecado en su carne porque tuvo que coger un cuerpo humano. Por eso es que la genealogía, la gente la lee y la aturde un poco, pero la genealogía es muy importante. Porque la genealogía lo que te está queriendo decir es que Jesús nació de mujer. Viene de una descendencia. Pero viene del pecado de Adán. Porque conecta con Adán. Y ahí lo conecta Jesús con el pecado.
el pecado original que el hombre adoptó, que es esta forma humana caída, porque hay una forma humana no caída, glorificada, pero hay una forma humana caída, que somos nosotros los seres humanos que estamos en esta tierra. Amén, ¿está entendiendo? Entonces Jesús coge ese lugar y se pone en el lugar del hombre. Y aquí es donde yo quiero entrar. Dios no necesitaba para nada entender al hombre, porque Dios es Dios y lo entiende todo. Ahora el hombre necesitaba entender que Dios lo entendía, porque hay hombres que no tienen la capacidad de entender que Dios los entiende. Pero tú no estás pasando, pero yo estoy pasando. Eso es lo primero que te dicen los locos. Eso es la primera baraja que te usa una persona, es esa. Tú no estás pasando, pero yo estoy pasando. Una persona me dijo, yo no soy Job, deja de estar hablándome de Job, que yo no soy Job. Sí me dijo. Amén. Y es justificable porque ella no es Job. Era una dama, no era Job. Usted no es Job, yo no soy Job. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Y a veces el mensaje es sencillo. El mensaje es sencillo. Póngase en el lugar de la gente. Hay cosas que usted escucha, y hasta yo lo he hecho, porque nosotros somos insensibles. Pero ¿cómo es posible eso? Así hay muchos supervisores. Yo tengo supervisores insensibles. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, porque no todo el mundo tiene el conocimiento que tú tienes. No todo el mundo es como usted. Pero usted va allí y deposite su conocimiento. Deposite su forma de pensar. Y eso quizás ayude a otra persona a que piense y vea las cosas más claras. Porque no todo el mundo absorbe como usted absorbe. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer, de crear, de lograr. No todo el mundo tiene la capacidad de aprender más rápido, de estar atento a las cosas. No todo el mundo tiene esa capacidad. No todo el mundo tiene ese entendimiento. ¿Quién me está entendiendo? Amén. No todo el mundo enfrenta una depresión igual. No todo el mundo enfrenta una pérdida de un trabajo igual. Fíjese que es la misma, pero en diferentes formas. No todo el mundo asimila un divorcio igual. No todo el mundo asimila la pérdida de un hijo igual. No todo el mundo asimila una enfermedad igual. No todo el mundo enfrenta la vejez igual. Y aquí es donde entra la variación. Aquí es donde entra que los pastores y los ministros, los siervos de Dios y los cristianos tienen que aprender algo. Tienen que aprender el mensaje central del cristianismo, que fue que Dios tomó nuestro lugar. Y para que en ti nazca el amor de Jesús, la sensibilidad, la capacidad, el entendimiento, usted tiene que aprender a poner en el lugar de otras personas. Usted tiene que aprender a poner en el lugar del enfermo. No necesariamente tú tienes que pasar por una situación. Por eso es que cuando yo oro, yo le digo al Señor, Señor, háblame con sabiduría de Dios. Háblame con entendimiento humano. Ponme en mí el querer como el hacer tuyo. Pero no es para yo hacer, es para yo entender. Porque no necesariamente Dios me tiene que pasar por una enfermedad para yo entender al enfermo. No necesariamente Dios me tiene que pasar por perder un trabajo para saber lo que es estar desempleado. Porque Dios es justo, fiel. Y Dios es verdadero y Dios es Dios. Dios puede ponerme la sensibilidad adecuada, exacta, equilibrada, derecha, de tal forma que yo pueda entender algo sin tener que pasarlo. No es que eventualmente a nadie le gusta estar desempleado, enfermo, en depresión. De ahí es que nacen los testimonios. Yo estuve muchos años en depresión. Yo entiendo el depresivo. Yo he estado cansado, entiendo el cansado. Yo he estado en lugares donde no entiendo lo que está pasando y me siento perdido. He estado en montones de lugares que he sentido miedo. Puedo entender el que siente miedo. Siento la frustración, he estado enfermo.
Pero aún así le pido al Señor que no sensibilice mi corazón para que yo sea lo suficientemente atenuado, para que yo sea lo suficientemente prepotente, egoísta y lo suficientemente frío de no entender el padecimiento de otras personas, la forma de pensar de otras personas y ponerme en el lugar de otras personas. Es difícil ponerse en el lugar de una persona enferma mental, porque desconocemos las cosas que estará pasando por la mente de esa persona, especialmente un niño autista o un niño con impedimentos mentales. Los niños se ríen, pero no sabemos por qué. Yo no sé si se está riendo porque algo le dio gracia o se está riendo porque yo me estoy riendo. O se está riendo porque algo le gusta de mí. Todavía no lo sé. Amén. Algo está claro, hermano. Escuche bien. Una vez yo prediqué bajo un tema que se llamaba Bájate de tu trono y súbete a una cruz. Jesús hizo eso. Jesús se bajó de su trono y se subió a una cruz. Hay gente que están sentados en un trono de gloria, según su mente, su corazón y su forma de ser. Ellos se creen que todo lo saben, todo lo pueden, todo lo consiguen, todo lo hacen. Ellos se creen que todo lo saben. Ellos se creen que todo son como el gato que siempre caen parados. Ellos se creen que todas las decisiones que han tomado son las mejores. Ellos se creen que la familia de ellos es la mejor. Ellos se creen que los hermanos de ellos son los mejores. Ellos se creen que están en la mejor iglesia, que su pastor es el mejor. Ellos se creen que las decisiones que han tomado todas son mejores, que ellos terminaron sus estudios y están completos, hechos y derechos, que ellos están, ellos son. Ellos están, y esa forma de pensar los establece a ellos en un trono. Están entronados. Pero se olvidan subirse a la cruz de una persona que está con quimioterapia. Se olvidan subirse a la cruz de una persona que está en depresión. Se olvidan subirse a la cruz de una lesbiana, de un homosexual. De una persona que toda su vida ha venido con un margen de desprecio. Que lo han despreciado por su forma de ser o su forma de actuar. Hasta por algún impedimento físico. Hay gente que son cojos, hay gente que son, ¿verdad? Tienen, y le ponen mal nombre. Yo era uno de esos. Yo era bien burlón. Yo le digo a la gente que yo era bien bullying en la escuela. Yo te cogía un apellido y te lo perturbaba, perdón. Yo me acuerdo de una muchacha que se llamaba Moya, apellido Moya, yo le decía Cebolla. Porque yo era así, era un niño diabólico. Era un niño que me gustaba la maldad. Como yo siempre, yo fui alto, pues siempre fui alto, no tan alto, pero era alto. Y a veces pues yo me venía y me aprovechaba de eso. Me sentía mejor que los demás, me sentía más óptimo. Me puse a hacer ejercicio, me sentía que estaba por encima de otras personas y eso me daba el derecho de abusar de ellos. Nunca me puse en el lugar de una persona bajita, de una persona con algún impedimento, de una persona con lentes. Le decíamos cuatro ojos, le decíamos fondo de botella, ojos de lupa. A uno que era bien pelú, yo le decía peluca. Terminé yo siendo calvo. Tanto hubiese pagado por tener aquella peluca. A otro le decía cabestro por el mucho pelo que tenía. Y cosas así. Pero entonces esas palabras y esa forma de ser, aunque en un momento dado sonaron jocosas, graciosas, fueron formando hasta en cierto modo un daño en la persona. Un daño psicológico, un daño mental y un daño espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca me puse en el lugar de otras personas. Hasta que eventualmente me convertí y el Señor me dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo me hace sensible. Aún yo sigo siendo muy bromista. Las personas que me conocen saben, yo soy un bromista.
Porque yo tengo una forma de pensar que en otro momento la diré, la expresaré. Amén. No tengo ese tiempo ahora. No justifico mis acciones si estuviesen mal. No lo hago. Pero me gusta mucho la broma. Bromeo. Escuche bien. Pero me gusta en mis oraciones y en mi corazón ponerme en el lugar de las personas. Entenderla. Escucharla. Amén. Entender. Bendito sea el nombre de Jesús. Entenderla. Comprenderla. Escucharla. Prestarle oído. Y no para criticarla. Yo tenía un amigo que era cristiano. Tan pronto tú decías alguna intimidad tuya o cómo tú te sentías o algo, rápido él venía y decía, no, pues tacho, tú estás endemoniado, tú debes que orar, te fuiste de la palabra de Dios, eso es que no estás orando mucho. Porque hay gente que está en un trono también muy espiritual según ellos. Cuando la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, te hablaré de un excelente don, sobre todo, y es el don de la piedad, de ten piedad. No te dice el don de la oración, ni el del ayuno, ni te dice el de hablar lengua, ni te dice el de profecía, te dice el don de la piedad. ¿Por qué tú no tienes piedad de la gente cuando te hablan algo? ¿Por qué tú no tienes piedad de la mujer adúltera? Ah, que no, que esa mujer es que le gusta estar con los hombres. Bueno, entonces aquí explícame qué es eso. Porque cuando tú estabas en el mundo te gustaba el sexo. Hay gente que no tiene control de él y lo tienen desmedido. Pero entonces tú no te acuerdas de dónde Dios te sacó. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, sí, que está con hombres, está con hombres. Yo no estoy tomando en desmedida el pecado, yo no estoy tomando en pormenor el pecado. Pero yo tengo que entenderle por qué esa mujer está ahí. ¿Acaso esa mujer no ha conocido un hombre bueno? Esa mujer cree en el amor. Alguien que ella amó mucho la traicionó. Todos tenemos un background y tenemos que entender de dónde salimos. Ah, que ese hombre lo que usa es droga y droga. Es un tecato, todo lo que coge se lo mete en droga. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Te has puesto en su lugar? Yo conocí una persona, dos, que el cigajillo los dejaron de un día para otro. Era un amigo en el trabajo, fumaba mucho, lo dejó de un día para otro. Y mi padrastro, que un día lo dejó de un día para otro. Pero hay personas que no lo pueden dejar de un día para otro. No lo pueden dejar. Porque no todos somos iguales. Yo tengo que ponerme en el lugar de esa persona. Que sí, hay personas que carecen de disciplina, carecen de compromiso, claro que sí. Carecen de fortaleza, sí. Pero el yo identificar de qué carecen o no, con todo y eso a mí no me da el derecho de crear un juicio sobre esa persona, porque yo también tengo que entender el porqué de carecen de esas cosas. Quizá no conocen a Dios. Obviamente no conocen a Dios, pero es obvio. Pero quizás no conocen la fe. No conocen la esperanza. Venimos a hablar de eso ahorita, en el segundo tema. Ponte en el lugar de las personas. Que no se te olvide de dónde saliste. Que no se te olvide nunca dónde puedes caer. Ponte en el lugar del depresivo, del angustiado, del caído, del enfermo, del maniático. Ponte en el lugar. Dile al Señor que te dé espíritu de sabiduría para saber entender. Y el Señor no fallará. Te lo garantizo. Que el Señor te hará entender. El Señor te hará comprender. Bendito sea tu nombre, Jesús. El Señor te hará entender y comprender.
Bendito sea tu nombre, Jesús. Que no se te olvide que el Dios de los tiempos, el Dios de los dioses, el Dios no conocido, como la Biblia le dice, el Dios más poderoso del mundo, el único Dios, el eterno, el único, el verdadero, dice la Biblia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió que un día Él ponerse de acuerdo con su Hijo y dejar su trono, dejar su gloria, dejar su poder, dejar todo, para venir a tomar el lugar de un hombre en la tierra mortal, limitado, pobre, desnudo, débil. Si Dios lo hizo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Porque la gente se cree que solamente perdona para ser perdonado. Y ellos perdonan, pero no se ponen en el lugar tuyo ni para sueño. No se ponen en tu lugar ni loco. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es una pena. Eso es un dolor. Que seamos muy cristianos, seamos muy entronados en oraciones, muy entronados en palabras, muy entronados en Cristo viene, que me voy en arrebatamiento y qué sé yo, pero no estamos haciendo la obra ministerial. No estamos haciendo ni lo más simple, que es la obra de ser cristiano. Ni eso estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la segunda parte del tema de este día. La segunda parte está en la primera epístola de Pedro. Un apóstol, un hombre que Dios lo toma y lo transforma de tal forma que yo me atrevería a decir que si se fuese a escribir una biografía del apóstol Pedro sería muy interesante, demasiado interesante, demasiado. El apóstol Pedro es muy clave en los evangelios y en el apostolado de los discípulos de Jesús, es muy clave. Siempre en los temas él tenía pronunciación. Caminó sobre las aguas, fue de amigos íntimos de Jesús, le cambió el nombre. Dios le demostró, ¿verdad? Estaba pescando, fue uno de los primeros llamados. Negó a Jesús. Bien interesante cuando usted analiza al apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, versículo 3. 1:3. Epístola 1, capítulo 1, verso 3. Lea así, escuche bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y este segundo tema vengo a hablar de esperanza viva y esperanza muerta. Alabado sea Dios. Y vengo inspirado en una historia que estaba viendo de una mujer que le da cáncer de seno, termina en quimioterapia, y en esa escena que estoy viendo de esa mujer ahí en quimioterapia, una mujer bastante mayor, al final esa mujer se recupera, sufre las enfermedades, pero lo más terrible de esa historia es porque el cáncer no la mató. No la mató. La ciencia la pudo, ¿verdad? La ciencia y la medicina la remedió para que siguiera viviendo. Pero el estrago que hizo la medicina y el tratamiento en ella es la pronunciación de la historia. Es la parte más acentuada de la historia. Porque eventualmente ella no muere. Ella sigue viva. Hasta que, ¿verdad? Ahí la historia termina. Pero esta dama pasa por el proceso del diagnóstico,
se pronuncia mucho en la historia el proceso del diagnóstico, del quedarse calva, del que su esposo esté pasando por la situación. A ella se le había muerto una hija, más ahora esto. En el hospital ella conoce a un hombre terminal, se convierten en amigos. Y entonces ella dice algo en la historia que me gustó mucho, porque ella dice, esto me ha cambiado la vida. Amén. Pero entonces cuando yo estoy leyendo esa historia me llega esta reflexión que yo les voy a compartir, ¿verdad? Yo se la voy a compartir. La Biblia dice, escuche mi forma de pensar, escuche mi forma de ser y entonces después vamos a desarrollar. La Biblia dice que el hombre vive como mucho 70, 60, 80 años. De 70 a 80 años, lo más robusto. Vamos a suponer que usted tiene 85 años. 85 años de existencia en esta tierra. Ha tenido más días buenos que malos. Los días buenos no han contado, los malos son pronunciados. Escucha. Y entonces usted está diagnosticado con una enfermedad terminal. A 85 años usted decide ir a un hospital. Estoy hablando de una historia hipotéticamente mía. No es parte de lo que... ¿Sabe? Me fui inspirado en pensar de esta forma. Usted tiene 85 años, por poner una fecha, un número, bastante avanzada edad, una edad bastante delicada. Usted diagnosticado con una enfermedad terminal, usted decide someterse al tratamiento médico. Y el tratamiento médico va a formar en usted un estrago. Porque su cuerpo está bastante avanzado en edad. Hay personas que los mismos doctores le dicen, mira, no te podemos operar porque no resistes la operación o no resistes el tratamiento, es muy fuerte, es un estrago. Pero eventualmente usted decide someterse. El doctor le dice a usted que hay un 50 y 50, eso es que no se sabe lo que pase. En probabilidad, el 50% es que no tienen idea de lo que va a pasar. Hay un 50% idea que usted recupere y hay un 50% que usted siga por donde va, que es su terminal. Es una enfermedad terminal. Usted decide someterse hipotéticamente hablando, usted decide someterse al proceso médico, al tratamiento, y usted muere. Sus últimos días los pasó con dolor, náusea, frío, calores, fiebre, hospital, olor al médico, nadie, frío, calor, olor a guantes de látex, un frío, un calor, no se pudo sentar en una silla. ¿Qué les quiero decir, hermano? ¿Cuál fue la esperanza última de la persona hipotéticamente que estoy trayendo como ejemplo? ¿Fue una esperanza viva o fue una esperanza muerta? Nosotros los que tenemos a Cristo Jesús, nuestra esperanza siempre será viva, porque nuestra esperanza excede de nuestro cuerpo material, orgánico, físico. Entienda eso. Y yo estuve buscando, ¿verdad? Porque la palabra esperanza aquí significa confianza, una expectativa. Entonces yo dije, wow, esa es una expectativa. Fíjate, yo tengo una expectativa de ti. Y me desilusioné. ¿Usted escuchaba eso? Tengo una expectativa de que las cosas irán mejor. Entonces, expectativa es una creencia centrada en el futuro. Y entonces, lo contrario a expectativa es incertidumbre. Él no se sabe lo que pasa. Hay una incertidumbre. Incertidumbre. No se sabe lo que pueda pasar. Duda razonable. Es una duda razonable porque sale de la razón, sale de algo que puede variar. Tiene una razón porque la duda no tiene derecho. Hay temas que la duda tiene derecho. Y dice, wow, no podemos clarificar si era negro o blanco, así que si es gris, pues tenemos la duda razonable. Por eso le dicen así, es razonable dudar
porque no está aclarado. Cuando algo está aclarado, pues no se puede dudar, dependiendo del tema que sea al respecto, ¿verdad? Entonces escuche bien, escuche bien, escuche bien. Escuche bien lo que estoy tratando de decirle. Una esperanza viva. Yo no estoy diciendo que los que se sometan a jamás piense esto. No estoy diciendo que los que se sometan a una intervención médica o a un tratamiento médico tienen una esperanza muerta porque no están confiando en Dios. Nada de eso, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú sabes lo triste que es poner tu esperanza en algo que no tiene resultado. La esperanza sin Dios no es esperanza. La esperanza sin Dios no tiene expectativa. La esperanza sin Dios no tiene poder. La ley de la atracción es un mito. Eso no existe. Hay algo que me gusta porque busqué y entonces esa expectativa significa también atención, interés o una ilusión. A mí me gusta la palabra mucho atención, porque te está diciendo en otras palabras, ten una atención viva. Cuando tú tienes una atención, una ilusión viva, cuando tú tienes una ilusión viva, tienes una atención viva, cuando tienes un interés vivo, un interés ferviente, fugaz, un interés en algo, te propones y lo haces, lo alcanzas. Y el Señor lo que nos está queriendo decir aquí a través del apóstol Pedro es que nosotros hemos desarrollado una esperanza, una expectativa, una atención, una ilusión, un interés vivo, no muerto. Porque el Señor resucitó de los muertos. El Señor no fue un ser humano más que se fue a dormir. Hasta ahora nadie ha venido de los muertos, solamente Jesús. Por eso es que nuestra esperanza es viva. Porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en algo que es verdad, en algo que es real. Hermano, lo último del mundo es que te introduzcan una esperanza muerta. Te voy a contar una historia que es súper triste para mí. Conocí un pastor que uno de estos falsos apóstoles, porque fue un falso el que predicó eso, le vino a profetizar. Él estaba en una enfermedad casi terminal. Y este apóstol falso le vino a predicar, a profetizar a este pastor que él iba a ser sano y que él iba a volver a predicar. Y que iba a predicar de tal forma con poder como nunca antes. El pastor un mes después murió. Y ni siquiera la enfermedad que tenía lo mató. Lo mató el COVID. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted sabe lo más triste que fue para mí de esa historia que le estoy contando. Primero que es cierta. No es una historia hipotética, no es un invento mío. Es una historia. Es una historia real. Lo segundo no es que él se haya muerto. Esa no es mi tristeza. Mi tristeza fue que al final le vinieron con una esperanza muerta. Y tú sabes por qué también nos pasa eso, hermano. Porque nosotros tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Cuando tú te lees los profetas y te lees la Biblia, la gente iba a consultar los profetas, ¿cuántos días me quedan? ¿Me voy a morir o voy a vivir? Y Dios le decía sí o no. Sí, vas a vivir. No, de cierto vas a morir. Un ejemplo, ¿verdad? Le decía sí o no. Y la gente de ahí partía. A los cristianos de hoy día lo que quieren es vivir y vivir y vivir y no morir. Ser sano, ser lleno de dinero, no caer, no perecer, no pasar, no frustrarse, no pasar por la mala situaciones. Lo que quieren es prevalecer, 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 prevalecer. Pero si Dios decide que su tiempo en la tierra ya estaba establecido, ya se acabó, ¿cuál es el problema con eso? Si nosotros tenemos una esperanza viva,
¿Cuál es el problema con eso? Si nosotros tenemos una esperanza en pie, si nuestra esperanza, el mismo Jesús murió y resucitó, pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué tu esperanza está muerta? ¿Por qué tienes esperanza muerta? ¿Por qué como que no has creído? Usted sométase al tratamiento médico si usted quiere. Usted prolongue la vida lo más que usted quiera. Pero al final, si usted no tiene una esperanza viva, usted no va para ningún lado. Si usted no tiene una esperanza viva, ¿de qué le vale haber tenido todo el dinero del mundo? ¿De qué le vale haber tenido todo el dinero del mundo y al final no poder alcanzar la mano del Señor, la misericordia del Señor, el rostro de Dios? ¿De qué le vale haber podido tener los mejores doctores, los mejores tratamientos médicos? ¿De qué le vale usted ponerse cirugías plásticas como hacen esos actores que se quieren alargar la cara para hacer un forever young, un siempre joven? Mire, usted aprenda a respetar la vida, aprenda a aceptar como usted es, aprenda a enfrentar las cosas, pero con la esperanza adecuada, con la esperanza de Dios, con la esperanza viva, no con esperanzas muertas de un quirófano, no con la esperanza muerta de un cirujano, no con la esperanza muerta de un tratamiento. Usted haga lo que usted quiera, pero siempre tenga la mano de Dios. Siempre, Señor, voy para allá, pero voy en tu nombre. Si tú me dices que me vaya, no voy. Si tú dices que no lo haga, no lo hago. Lo hago si tú quieres sanarme, sáname. ¿Acaso Dios necesita alguna enfermera, algún doctor para sanar a alguien? Usted sabe que no. Eso usted lo sabe que no. No, que a veces. Lo que pasa es que a veces Dios quiere usar el proceso. Quiere usar el proceso. Ahí está. El proceso de Dios lo quiere usar. Como este hombre que estaba enfermo y lo mató el COVID. Ni siquiera la enfermedad lo mató. Lo mató el COVID. Porque así es la vida. Porque a veces nos enseña una gran lección. Que te crees que es por el norte y por el sur y vienen por el oeste. Te crees que es por adentro y vinieron por fuera. Te creías que era de noche y vinieron de día. Pero si nuestra esperanza está viva, nuestro interés está puesto en el punto. Venga lo que venga, hermano, nosotros estamos de pie. Porque nosotros sabemos que la carne va para los gusanos. Si viene el arrebatamiento, nos transforma en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros sabemos que por más cirugía que nos hagamos, algún día se va a morir la persona. Por más dinero que tenga, no puede comprar su alma. Por más cajos lindos que tenga, el día que le bajan el dedo, le bajaron el dedo. El día que le tocó, le tocó. El día que le dio, le dio. Dice la Biblia que de la mano de Dios no hay quien libre a nadie. Y eso no es que Dios levanta la mano para meterle en la cara a cualquiera, no. Lo que está diciendo es que, en otras palabras, está diciendo de las decisiones de Dios no hay quien escape. De lo que Dios ha establecido no hay quien escape. No hay quien escape. Si los cabellos de tu cabeza están contados y las hojas de los árboles no se caen sin que Él no lo sepa, ¿cuánto más no tendrá control de todo lo demás? Entienda eso, hermano. Dios no está ajeno a las cosas. Esperanza viva, no muerta. Es una esperanza viva. Es algo que tiene vida. Es algo que existe. Es algo que prevalece. Y tengo mi atención, tengo mi interés, tengo mi ilusión puesta en eso. Pase lo que pase en la tierra, tengo mi esperanza viva. Mi esperanza no la mata el COVID. Mi esperanza no la mata el cáncer. Mi esperanza no la mata las maldiciones. Mi esperanza no la mata el diablo. Y mi esperanza mucho menos la mata la muerte. Porque yo he aprendido en la palabra que hay una muerte física y una muerte espiritual. Y el Señor compró ambas para mí.
Pero eventualmente la muerte física, hasta la venida del Señor, nos tocará a todos. Si el Señor decide venir antes, pues me libré de la muerte física también. Si no, pues me tocará sufrir la muerte física, aunque la muerte espiritual no me toque sufrirla. La muerte espiritual, dice la Biblia, que es la segunda muerte, le tocará a todo aquel que no ha querido oír el Evangelio de Dios. ¿Está más claro? No sé si usted lo quiere entender más claro, me avisa, yo se lo explico, porque para eso yo estoy aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios no se puede esconder en un cajón, no se puede dibujar, no se puede medir, no se puede tomar con la mano. El Señor tiene un cuerpo. El Señor a veces habla a través de sueños, a través de un pensamiento, habla audible. Hay gente que se le ha aparecido. Lo que les quiero decir, hermano, es que a Dios no hay quien lo mida, no hay quien lo atrape, no hay quien lo descifre. Donde tú menos lo crees, Dios está metido. Donde tú crees que Dios no obra, Dios obra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí tiene que estar tu fe. Ahí es donde tiene que estar tu esperanza. Ahí es donde tiene que estar tu ilusión. Que ese Dios que tú has venido creado en la mente, de que trabaja un día sí, otro día no, de que trabaja según a lo que tú te comportes, que trabaja según como tú seas, que trabaja según como que lo hiciste bien o lo hiciste mal. El Señor tuvo misericordia de mí antes que yo fuera convertido. El Señor me amó primero antes que yo lo amara. Me dio, me escogió. Como cuando le dijo a aquel apóstol, le dijo, muchacho, yo te vi antes debajo de la higuera, ya yo te había visto. Como quien dice, ya yo te había visto antes. Yo te llamé, pero ya yo te había visto. Pasaste desapercibido, no creas que pasaste desapercibido. No creas que tu dolor alguien lo tiene en cuenta, tu gemido. Lo que pasa es que hay gente que quieren llamar la atención de otras personas. Pero si se empeñaran en llamar la atención de la esperanza viva, que se llama Dios, Dios te hace caso. Porque la Biblia dice cosas hermosas que ningún otro libro dice, ningún otro Dios, ninguna otra cosa en la tierra dice eso. Tengo tus lágrimas contadas, conozco tu levantar y tu acostar. Antes que existiera en el vientre de tu madre te escogí, te tengo palmada en mi mano. ¿Sabes? Dios, un Dios tan poderoso, tan terrible, hablando cosas de poesía, hablando cosas de amor, hablando cosas hermosas y excelentes para el hombre. ¿Y quién soy yo en un momento dado el profeta para que tengas de mi memoria? Imagínense, el mismo profeta se sorprendió, el mismo salmista se sorprendió. ¿Quién soy yo para que tú me digas cosas tan lindas a mí, una persona tan despreciable, horrenda y como yo? Imperfeccionante. Hay gente que pierde la expectativa y poco a poco se le va muriendo la esperanza. Cuando llega el momento dado, y voy a terminar como empecé, aunque usted tenga 80, 90, 100 años, y usted los doctores le den buenas o malas noticias, y usted se quiera someter a un tratamiento o alguna intervención quirúrgica, sí o no, yo quiero que usted sepa algo. Su esperanza, si usted la tiene en el Señor y en su palabra, su esperanza es viva. Su esperanza no está en el quirófano, aunque, ¿verdad?, nos sometamos a ella, no está en la quimioterapia, aunque nos sometamos a ella, no está en un préstamo, no está en el jefe, no está en un trabajo, no está en la cuenta de banco, aunque la tengamos. No está en mi padre, no está en mi madre, no está en terrenales, ¿verdad? Tengo un Padre Celestial. No estaba en nada de eso. Mi esperanza está en el Señor. En que Él hace el querer como Él hace. Él toma las decisiones. Él usa un cuervo, usa una viuda, usa un jarro de aceite,
usa un manto, usa la punta de un manto, usa una flecha al azar, los entendidos me están entendiendo, usa un yelmo, usa una piedra, usa un ángel, usa una paloma, usa un ramo de olivo, usa una vara, usa una serpiente, usa un árbol, usa una ballena, usa un libro o usa un imperfeccionado como yo. Hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde.